Pueden tomar su lugar. Estoy emocionada por lo que Dios va a hacer el día de hoy. Amén. Vamos. Wow. Estamos en una serie que se llama Los Clásicos. Cuando era niña, iba a la escuela dominical. Yo crecí en una familia cristiana. Entonces me tocaron todos los clásicos: el Arca de Noé, Jonás y la ballena. Y pues uno de mis favoritos era Daniel y en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia? Sí, lo conocen, es un clásico. Y ¿quién no le encanta esa historia? De un hombre que en lugar de doblar rodilla, lo que el rey decía que tenía que orar solo a él durante 30 días, fue a su cuarto, abrió su ventana que veía hacia Jerusalén, se puso de rodillas y empezó a orar a su Dios. Y esto le llevó al foso de los leones. Pasó la noche ahí, pero Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones y no le hicieron nada. ¡Qué bonita historia! ¿Sí o no? Sí, ¿a quién no le encanta? ¿Quién no le encanta la idea de pasar una nochecita con unos gatitos lindos? Así de grandes, pero no le van a hacer nada, así que… Y lo enseñamos a los niños, ¿no? En la escuela dominical, así que ponemos, para no espantarles, ponemos una imagen así, ¿no? Nos imaginamos, qué linda historia, qué bonito. ¿Creen que fue así? No sé ustedes, ¿alguna vez les ha tocado pasar por una casa con la reja abierta y ahí atrás hay un pitbull o un bull terrier y empieza y te das cuenta que no está amarrado y empiezan los pelillos, los vellos de la nuca como ¿no? ¿O solo soy yo? De hecho, en nuestra vecindad tenemos un perrito que se llama Pulgas, que le gusta corretear y no es un bull terrier, nada más es un lindo perro, pero nos espanta cada vez. Imagínense la realidad de pasar una noche en un lugar oscuro, sellado con una piedra, con esos animales que son pues conocidos por matar y tenían hambre, y escuchar sus oídos, sus ruidos, no sé cómo hace un león, y olerlos y sentir su respiración cerca. ¿Cómo sería? Ponemos en los zapatos o las sandalias de Daniel. ¿Fue así? Tal vez no, Tal vez no. De hecho, la historia empieza mucho más antes de esa noche. Empezó en el año 605, cuando el rey Nabucodonosor, ya lo dije bien, de Babilonia, invadió a Jerusalén, cumpliendo con muchas profecías de ese tiempo, y destruyó el templo. Ya el lugar donde todos habían adorado a Dios ya no estuvo. Arruinaron todo, quemaron casas, hicieron esclavos de muchos, mataron otros. Y entre ellos era Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Y ellos eran hijos de realeza, de hecho, venían de la tribu de Judá. Ese linaje que antes fue David y después venía Jesús. Ese linaje de realeza. Eran chicos que crecieron en palacios y mansiones. Eran chicos que estaban acostumbrados a las cosas finas de la vida, consentidos tal vez. Imagínense para ellos, Daniel y sus amigos, que llegaron los soldados de Babilonia y les destruyeron todo. Mataron hasta a lo mejor sus familias, no sabemos nada de sus familias. Y los pusieron candados y los llevaron a Babilonia como esclavos. No sabían qué iba adelante. Yo no sé ustedes, pero no conocemos nada similar aquí en la vida. Tal vez si podemos imaginar un secuestro con gente violenta y que ya, no sé, destruyeron su casa. No, pues ni eso, ¿no?
Tal vez podemos imaginar algo del terror que estaban viviendo esos chavos. ¿Sí? Y cuando llegaron a Babilonia, no solo esto, no solo quitaron su familia, su casa y todo, luego cuando llegaron ahí, el rey les dijo, sus nombres no van a servir, porque sus nombres contienen nombre de su Dios. Y podemos mostrar, ahí están sus nombres. Todo nombre que termina en él tiene el nombre de Elohim, que es Dios, y los nombres que tenían en Ias tiene el nombre de Jehová o Yahvé, o ese nombre de Dios. Entonces Daniel significa Elohim, es mi juez, Dios es mi juez. Pero lo cambiaron a su nombre a Belsasar, el príncipe de Bel, que es un dios de Babilonia. Ananías, Jehová o Yahvé ha sido misericordioso. Le dieron el nombre Shadrach, amigo del rey, ese rey de Babilonia. Misael, ¿quién como Elohim? Y lo cambiaron su nombre a adorar de Sac, otro dios de Babilonia. Azarías, nos ayudó Jehová o Jehová, Yahvé, y lo cambiaron a Abed-Nego, siervo de Nego. Entonces, no solamente les quitaron su casa, su familia, su herencia, todo lo que eran, también querían quitar su identidad, sus nombres, sobre ese nombre que contenía el nombre de Dios poderoso. Pero ¿qué pasó en esa historia? No sé cómo hubieras reaccionado tú, como en el día que tembló. O como yo pasando la casa donde vive Pulgas. Como dije, no tenemos algo similar para tratar de identificarnos, pero hemos visto la película de Schindler's List, cuando los alemanes llegaron y tomaron esclavos y quitaron sus vidas y mataron gente. Tal vez algo así podría ser la emoción como sentían Daniel y sus amigos. Esa intimidación total. ¿Están conmigo? Pero Daniel no reaccionó así. Si tú quieres ser un héroe de Dios, lo que es normal no puede ser tuyo. No puede ser normal. Ese sería una reacción normal. ¿Están conmigo? Normal, de tener miedo, de estar temblando y estar como, ¿qué va a pasar nosotros? No sabemos. Y correr y tener pánico en el corazón y en todo el alma. Pero la reacción de Daniel no fue normal. Y quiero decirles, si queremos aprender algo de esta historia el día de hoy, Daniel no era un hombre normal. Y si tú quieres ser un héroe para Dios, tampoco debes ser normal. Amén. ¿Quién aquí es normal? Nadie, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Daniel 1:8 dice, estaba decidido. Ese muchacho era adolescente, Chavos de Impact, era de su edad, ¿sale? Dijo, en esta situación donde había quitado todo lo que era de él, todo, había destruido su familia, había quitado hasta su nombre, él dice, estaba decidido a no contaminarse con la comida y vino inaceptables dado por el rey. Suena como un niño rico y consentido, ¿no? Ay, yo no como de esto. Pero era mucho más que esto, porque los judíos en ese tiempo tenían leyes y tenían cosas prohibidas y aceptadas que podían comer, pues eso les separaba de las otras naciones. Y entonces Daniel dijo, pueden quitar mi nombre, pueden hacer lo que quieran, pero en algo que yo tengo control, no voy a doblar rodilla, voy a seguir honrando la ley de Dios. Y estaba decidido, dice, y esto qué atrevido, la verdad. Pero saben que su pasión por guardar la ley de Dios era tal que esta decisión con firmeza influyó en varias personas, en sus 3 amigos que también dijeron, oh bueno, vamos, entramos contigo, Daniel.
Y esa convicción que ellos tenían de este momento de no doblar rodilla delante de las leyes y todo de Babilonia, les llevó a ellos un futuro, a un horno, ¿se acuerdan? Ajá. Y esa influencia llegó hacia ellos, pero también en el jefe de Estado Mayor, quien estaba cuidando a ellos. Ellos estaban en una escuela donde tenían que ser preparados para servir al rey. Entonces, el que estaba encargado de ellos pues tenía que darles de comer, ¿no? Entonces Daniel le dice a estos: yo no voy a comer de esto. Y él dice: pues temo por mi propia cabeza, no sabes con quién estás jugando aquí. El rey de Babilonia tiene más poder que cualquier otro hombre en todo el mundo. Era un hombre que si le veías mal, corta la cabeza, ¿no? Pero ese esclavito, ¿qué quiere decir? Que no voy a hacer lo que ustedes me dicen. Ay, me vas a poner yo en problemas de correr riesgo de perder mi vida. Pero algo pasó ahí. Dios estuvo con Daniel, dice. Dios estuvo con él, con esa firmeza, esa convicción. Y entonces ganó el respeto de ese hombre, ese jefe, y dijo: ok, está bien, vamos a hacerlo. ¿Saben qué? Sin importar la situación, escúchame bien, nuestra influencia crece cuando nuestro temor a Dios es mayor que el temor a la gente. ¿Sí? Hay un libro escrito por Edward Welch. Es un excelente libro. Dice cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y dice, no se ve muy bien, pero dice, venciendo la presión de grupo, la codependencia y el temor al hombre. Y básicamente Walsh aquí dice, tememos, y eso es normal, ¿ok? Eso es normal a los seres humanos. Normal que tememos a la gente porque nos pueden exponer y humillar, ¿no? Una razón. Segunda razón, tememos a las personas porque nos pueden rechazar, ridicularizar o despreciarnos. Tercera razón, tememos a la gente porque nos pueden atacar, nos pueden oprimir y nos pueden amanecer. Y hasta la muerte, ¿no? Como en esa situación de Daniel. Y dice, estas tres razones tienen una cosa en común. Ven a la gente más grande, es decir, más poderosa e importante que Dios. Y por ese miedo que ese crea en nosotros, le damos a los demás el poder y el derecho de decirnos qué sentir, qué pensar y qué hacer. ¿Llega? El temor del hombre nos causa que nosotros damos permiso a las personas, a los amigos, los compañeros, los familiares, a quien sea, permiso para controlar cómo vivimos, porque tememos más a ellos que a Dios. Y eso es lo que no tenía Daniel. Daniel no era una persona normal, como dije, era diferente. Tenía una visión tan grande de quién era su Dios, que el Dios todopoderoso de Israel, que eso le dio una visión de quién era Dios. Y cuando tu visión de quién es Dios es mayor que tu temor a la gente, es cuando ya puede ser una influencia sobre jefes, sobre amigos y llegar hasta sobre reyes. El temor a la gente nos motiva a mantenernos callados a veces, o hasta hacer lo que no debemos hacer, y sabemos que no debemos hacerlo, pero queremos tanto la aprobación de las otras personas, entonces nos hacemos esclavos de sus opiniones. Pero la única opinión que vale la pena y que te convierte en una persona de influencia es la opinión de Jesús, de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces, vamos.
Si queremos cumplir con nuestro propósito y destino en Dios, tenemos que tener eso muy en claro, tener una buena y clara y perfecta y verdadera visión en mente de quién es nuestro Dios. Amén. Ok. Seguro que Daniel y sus amigos sabían esa historia, su historia. Yo creo que, bueno, yo puedo imaginar que tenían tutores, ¿no? Eran chicos ricos y sus tutores les contaban las historias de Israel. Cuando Dios abrió el mar rojo, ¿no? Cuando detuvo el sol para Josué y cuando Sansón venció a los filisteos, aunque no andaba haciendo lo que Dios quería, o cuando David mató a Goliat. La diferencia entre saber de esas historias y tener una convicción como tenía Daniel era que él creía todo lo que había escuchado de su Dios. Esa visión grande, yo veo, mi Dios es así tan grande y Él puede abrir mares y Él puede hacer esto y yo lo creo. ¿Lo crees? Entonces Dios respaldó esa creencia, esa firmeza, esa convicción que venía de una visión grande de Dios. En Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Wow, chavos, ¿quieren hacerlo bien en la escuela? Dios respalda a los que tienen una buena convicción de quiénes son en Dios y quién es su Dios. Y no tienen temor a la gente más que temor a Dios. Entonces les dio esto. Y aparte a Daniel, yo creo que porque él era el primero de decir no, le dio otra capacidad. Una capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y eso lo convirtió en profeta más adelante. ¡Wow! ¡Qué dones que Dios da a los que están firmes en Él! ¿Y saben qué otra cosa que Dios da? Cuando estamos confiados 100% en quién es Él. En Isaías 26 dice esto: tú guardarás, esa es una promesa de Dios, tómalo para ti. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Tú vives en perfecta paz? Veo que algunos ahorita están sintiendo esa paz porque le están ganando el sueño. Amigos, despierten. Dios te quiere despertar el día de hoy. Hoy es día de despertamiento espiritual, pero para recibirlo tienes que tener despertamiento físico. Si alguien está dormido a tu lado, dale un codazo. Vamos, Dios quiere hablarte. Tú guardarás, ¿sabes? Dilo conmigo, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. Una mente concentrada en quién es este Dios tan poderoso, creyendo en todo lo que Él ha dicho. Amén. Te mantiene en una perfecta paz y te convierte en una persona de gran influencia. Wow, así es Daniel. Entonces Daniel sabía sin duda alguna que era hijo, heredero de Dios Todopoderoso. Y esa convicción sin reserva dirigía sus decisiones y acciones. Entonces mi primer punto el día de hoy, luché para poner, eso es un punto reducido, pero así lo tenemos. El primer punto: cuando la comprensión de quién es tu Dios dicta tu vida, amén, te conviertes en una persona de gran influencia. Cuando tú permites que Dios es tan grande y Él es mucho más grande que las personas en mi vida. Ellos no dictan lo que yo hago, pienso y actúo. No, mi comprensión de quién es Dios dicta lo que yo hago, mis decisiones, cómo vivo. Amén. Y cuando eso es así, ya te conviertes en esa persona de influencia que Dios apoya, respalda con sus dones y con todo lo que ha dado, incluso su paz. ¿Qué influencia tenía Daniel? Y a lo mejor tú dices: ay, gracias, Jane, pero yo no quiero ser una persona de gran influencia. Estoy bien, ¿no? Estoy cómodo. En el trabajo no me meto con ellos y ellos no conmigo y estoy bien. No quiero ser una persona de influencia. Ya sé cómo les va a esas personas de influencia. Mejor no.
Esto es una mentira que viene de lo más profundo del infierno, porque Dios te ha hecho para un propósito, y ese propósito es impactar tu mundo para Jesús. Si estás aquí, es porque Él te trajo aquí para un propósito y Él quiere verte como una persona de influencia. Si no es tu deseo, entonces tus deseos no se alinean con los deseos de Dios. Y hay que checar esto, ¿va? Entonces, Dios quiere que tú seas una persona de gran influencia. Y ¿sabes qué? Hasta la persona más tímida, los expertos dicen que ni modo, si quieres o no quieres, vas a influir en hasta 10,000 personas durante tu vida. Puedes influir en una forma positiva o una forma negativa. Tú decides. Pero Dios contigo y con Dios en esa posición más alta en tu vida. Entonces, ¿cómo vamos a influir a esos 10,000 personas en nuestra vida? Vamos a impactarlos. ¿Amén? Sí, ok. Bueno, entonces, en el libro de Daniel vemos un patrón. Vez tras vez, él tiene una visión de quién es su Dios. A pesar de persecución, a pesar de una situación de terror, la verdad, de lo que estaba viviendo. Y a pesar de esto, su firmeza, su convicción, su visión de Dios le convirtió en una persona tan firme que le dio resultados en las personas que estaban alrededor de ellos, ¿no? En sus amigos, en el jefe de Estado, en esta parte de la historia. Su influencia era tal grado porque su firmeza, su convicción de quién era Dios, lo aplicó en una situación difícil. ¿Está bien? Ok, ese patrón vamos a ver repetido. Ok, vamos al famoso capítulo 6, el león, los fosos de leones. Ahora Daniel es un hombre ya viejito. En 5 capítulos va de chavito a grande. Y pues también el rey ya no era Nabucodonosor, era Darío de los medos. En ese tiempo Babilonia fue conquistado por los medos y luego los medos fueron conquistados por los persios, pero después tantos reinos y reinados y imperios, pero Daniel quedó ahí durante todos estos tiempos. Entonces, ya siendo un hombre grande de edad, había servido fielmente en la corte del rey, y no solo uno, de otros, y el rey de ese tiempo era Darío. Entonces vamos a 6:1 y 3. Darío el Medo, ya era el rey de ese tiempo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Muy buen rey, ¿no? Tiene sentido. Entonces, asimismo, el rey escogió a Daniel y 2 otras personas X, porque no los nombran, como administradores para supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Quédate un poquito ahí. Ándale. ¿Qué nivel de influencia llegó Daniel? Que el rey del lugar que los habían llevado como esclavos tenía tanta confianza de que él iba a proteger sus intereses. ¡Wow! Eso sí es influencia. Amén. Okay, ¿y qué dice? Siguiente 3, perdón. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores. Sorpresa. En todo lo que hacía, ¿no? Y los altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa. En otra versión dice por su espíritu de excelencia, y de ahí llevamos ese versículo para nuestro ADN, los valores de Heart. La E de excelencia viene de ese ejemplo de excelencia que venía en Daniel. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerle frente al gobierno de todo el imperio. O sea, no solamente un supervisor, pero ahora enfrente de todo. Wow, me hace recordar mucho de José también, pero no lo voy a hablar de él porque tal vez viene en otro de los clásicos. Mismo patrón. Había un espíritu extraordinario o de excelencia. Daniel no era sacerdote, Daniel no era pastor, tenía un trabajo de administración en oficina de gobierno. ¿Te das cuenta?
que para tener gran influencia y ser usado por Dios sobre muchas personas, no tienes que ser un pastor. Gracias a Dios. Dios puede usar cada uno de ustedes en la esfera de influencia donde estás, con las destrezas que tú tienes. Si es en la esfera de medicina o en la esfera de educación o la esfera de negocios o de ventas, lo que sea tu área. Si tú administras tus dones como Dios te ha dado con esa excelencia, Dios te va a usar en una forma de gran influencia. Amén. Y no tienes que ser alguien que trabaja en tiempo completo en la iglesia. Amén. Ok, ¿están conmigo? Ok, qué bien. Ok, entonces sigue pasando esto. Obviamente la gente que estaba a un lado de Daniel no les gustó su fama, no le gustó la atención, y eso es lo que pasa, es el gran peligro de ser muy bueno en tu trabajo. Y yo sé que por eso muchos de nosotros no nos esforzamos en el trabajo o capacitarnos más, porque nos da miedo otra vez ser ese temor a la gente, que se van a hacer burla, que van a atacarnos, porque mejor me quedo con la cabeza abajo y trabajo yo en lo mismo, ¿no? Pero ellos, esos funcionarios que hicieron en 6:4, entonces los demás administradores comenzaron a buscar una falta en la manera que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieron criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Cómo dicen de ti en tu trabajo? Cuando buscan una forma de desacreditar tu nombre. Pueden decir que no pueden encontrar nada que criticar, porque tú eres siempre fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Digo, no, yo no puedo hacer esto. Yo no soy como esas personas. Si Dios está contigo, no hay nada imposible. Y te acuerdas que Daniel era en una situación de gran terror y persecución, y una cosa que pudo hacer mal puede ser, se pierde la cabeza. Ninguno de nosotros estamos en una situación así, pero todos nosotros tenemos el Espíritu. Si hemos entregado nuestra vida a Jesús, tenemos su Espíritu con nosotros, y ese Espíritu nos provoca esa excelencia en lo que hacemos, si lo permitimos, y si nuestro temor a Dios es más grande que el temor a las personas. Amén. Entonces, déjame ver. Pablo habla de esto en Filipenses 2, dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida, ¿cómo? Limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. ¿Y qué? Ya se durmieron. ¿Y qué? Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ese es tu llamado, amigo. Eso es lo que Dios espera de ti en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. No que tengamos miedo de hoy, ¿qué van a decir de mí? No, voy a brillar como luz radiante en este mundo lleno de gente perversa, porque Dios me ha llamado a esto. ¿Cómo ven? ¿Sí? A ver, vamos a ver ese versículo de Daniel en la versión Nueva Biblia de Latinoamérica. Dice: pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podría hallarse en él. ¡Qué estándar! ¡Wow! ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos bien. Mi segundo punto, el primero es cuando la comprensión de Dios, si lo tenemos, sí, creo que sí. Siguiente. Ándale, cuando la comprensión de quién es Dios dicta tu vida, te conviertes en una persona de gran influencia. Mi segundo punto es esto: cuando lo vives, esto, de manera constante, te conviertes en una persona de gran autoridad espiritual.
Sí, porque Daniel no solamente era bueno en lo que hacía, era bueno en lo que hacía, lo que vivía desde que era un chavo de edad de Impact hasta que era un hombre viejito. Estoy viéndolos. Podemos decir, sí, voy a echar ganas y esta semana voy a hacer bueno lo que hago. Y se me olvida la siguiente semana. Es que me gana el temor de la gente la próxima semana. Híjoles, mejor me callo. Mejor, pues, nadie me va a ayudar, entonces voy a aprovechar esa situación donde no está el jefe. Amigos, sin constancia, perdimos la autoridad, perdimos esa influencia. Esa es la palabra que Dios me dio en estas semanas cuando estaba preparando ese mensaje. Constancia es la clave. Yo voy a ser un hijo de Dios con una visión grande de Dios y respeto más a Dios que lo que la gente dice de mí. Y esto lo voy a practicar hoy, mañana, pasado mañana y el siguiente mes y todos los días de mi vida hasta que sea un viejito. Y así voy a tener esa influencia que nadie puede desacreditar. Y voy a ser esa persona de tanta autoridad espiritual que todo enemigo de Dios va a huir en mi presencia. Amén. Porque ser honesto, ser una persona que no miente, el día que mentimos ya no somos. ¿Se dan cuenta? Si somos obedientes a la palabra de Dios, y soy obediente hoy, mañana, pasado mañana y siguiente día, me caigo. Entonces no soy obediente. Si soy una esposa fiel, 32 años he sido fiel a mi esposo, por la gracia de Dios. Pero el día que yo decido no serle fiel, ya no soy una persona de influencia. ¿Se me explico? La constancia es tan importante. Chavos que ahorita son jóvenes, toma la decisión de yo voy a ser una persona de carácter firme en Dios y cada día de mi vida voy a decidir a seguirlo y yo no voy a caer en ninguna de estas cosas. Dios te va a usar para ser una persona de gran influencia y gran autoridad espiritual. Y para los que hemos fallado, gracias a Dios, hay gracia para empezar de nuevo. Amén. Pero bueno, la constancia es algo tan importante. Primer punto, cuando la comprensión de quién es Dios dicta tu vida, te conviertes en una persona de gran influencia. Segundo, cuando lo vives de manera constante, te conviertes en una persona de gran autoridad espiritual. Vamos a seguir con la historia. ¿Se acuerdan? Esto provoca tanta inseguridad, provoca celos en los que estaban trabajando con Daniel. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una trampa para que el rey firme una ley. La ley de los medos no podía ser cambiado ya una vez firmado. Entonces la ley era que la única forma que podían encontrar algo malo en Daniel o algo que digno de castigarlo era su amor por Dios. Entonces inventaron una ley que tenían que orar al rey solamente, no a Dios, durante 30 días. ¿Y qué es lo primero que hace Daniel? Mejor me escondo en mi closet de oración. No. Abre su ventana, como es su costumbre, tenía una costumbre de orar 3 veces al día. Su constancia. No. Y pidió ayuda de Dios en frente de ellos. Mayor su temor a Dios que su temor a la gente. Entonces esto le llevó al foso de los leones. Entonces en el 6:16 dice: finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel, lo arrojaron al foso de leones y el rey dijo: que tu Dios que te sirves tan fielmente te rescate. Daniel no era sacerdote, no era pastor, pero era tanto su convicción, tanto su influencia, que él pudo influir en un rey pagano
y que estaba tan poderoso, él pudo convencerle que su Dios podía rescatarle. Wow, yo quiero tener esa influencia. Entonces así trajeron una piedra y lo colocaron sobre la boca del foso, y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles también, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Órale, eso suena algo similar a algo que conocemos. Alguien más que fue traicionado y acusado por algo que no había hecho y puesto en un lugar de muerte, donde pusieron una piedra y lo sellaron y dijeron: tus enemigos lo han vencido. Saben, todo el Antiguo Testamento señala a nuestro Salvador Jesús. La muerte no pudo contra Jesús. Y él estaba con Daniel y no dejó que los leones lo tocaran tampoco. Amén. El león de Judá, el león, el poderoso de su tribu de Daniel, estuvo con él y tenía autoridad sobre los leones en ese foso. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo somos nosotros cuando sentimos intimidados por un enemigo? Por alguien que tiene poder sobre nosotros, tal vez. Como ese niño, esa foto de esa imagen, así intimidados y callados, y no digo nada. Y mejor yo quiero que me aceptan, entonces yo hago lo que ellos quieren que yo haga. O tenemos una autoridad espiritual como Daniel, como esta imagen enseña, donde los leones tienen miedo a él y el ángel que estaba atrás de él. Wow. Sabemos que la historia dice que salió sin ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Y luego el rey, cuando ya se da cuenta de lo que había pasado, manda a matar, a echar a todos los funcionarios al foso, y para mostrar su poder que él tenía, también echó sus esposas y sus hijos. Qué feo, pero así lo hacían en ese tiempo, y los mataron al instante. Pero de Daniel mandó hacer este orden nuevo a todo su imperio, y dijo: ordeno, que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Millones de personas escucharon, wow, y empezó a explicar por qué, ¿no? Porque Dios tenía poder. Se convirtió en la campaña evangelística más grande del mundo antiguo por orden del rey. Todos pongan atención, el rey el Dios de es el mero mero. Mis dioses, ¿cómo? La influencia, el grado de influencia que llegó a tener Daniel. ¿Por qué? Porque su visión de quién era su Dios era más grande que su temor a la gente, aún de los reyes. Y no solamente esto, fue fiel, fue constante, día tras día, en excelencia de lo que Dios le mandó a hacer. Y eso le ganó la confianza de un rey, le ganó la autoridad espiritual sobre sus enemigos, y salió venciendo y haciendo una gran influencia. Dios nos ha llamado a ser una influencia en esta ciudad, amigos. ¿Cómo lo hacemos? Así como lo hizo Daniel. Firmes. Tenemos un enemigo que nos quiere intimidar, que quiere hacer burla de nosotros, que dice: tú no puedes, no te van a hacer caso a ti. No, mira cómo no has sido constante hasta el día de hoy. ¿Cómo vas a ser constante hasta que seas un viejito? No puedes. Pues ¿sabes qué? Pedro lo dice así en 1 de Pedro: el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes.
contra él y sean fuertes en su fe. Si no pudiéramos hacerlo, no estuviera ahí, pero está ahí. Son instrucciones para ti y para mí. Cada vez que sientes la presión o la necesidad de complacer algo que alguien está haciendo de nosotros que no va con lo que Dios dice, manténganse firmes contra el enemigo, sean fuertes en su fe. Amén. Eso es lo que Él dice. Y dice en Santiago, así que humíllense delante de Dios o sométense a Dios. Dice esto: Dios, tú eres más grande que estas personas. Yo me someto a lo que tú dices, Señor, y delante de Dios. Y luego resisten al diablo y Él huirá de ustedes. Es una promesa de Dios. Tenemos esa autoridad en Jesús por nuestra posición en Él. Amén. Una vida de gran influencia, autoridad en Dios, viene por esto, por una fe inmovible de quién es tu Dios. Amén. Este mundo necesita héroes como Daniel. Necesitamos ver más Danieles. ¿Tú aceptas el reto? A ver, piénsalo. Te va a costar. ¿No le costó a Daniel? Ajá. Pero podemos. Voy a pedir a los músicos, por favor. Daniel era un esclavo, sin casa, sin familia, sin estudios. Bueno, le dieron estudios, pero Dios estuvo con él y lo hizo el hombre más influyente, no solamente sobre un rey, sino sobre 4 reyes y reinados. ¡Qué vida! Sus profecías siguen de pie el día de hoy. Todavía Dios no ha cumplido todo lo que mostró a Daniel. Increíblemente, el grado de influencia era mucho más de pasar una noche de un foso de lindos gatitos leones. Amén. Vamos a ponernos de pie. Te voy a invitar a cerrar los ojos y quiero pedirte pensar, evaluar tu vida delante de Dios. ¿Soy una persona de influencia? ¿Mi convicción delante de Dios me ha dado esa influencia? ¿O ando como una persona intimidada por las otras personas que me rodean? ¿Crees lo que la palabra dice? ¿Tú crees que el mismo Dios que partió el mar rojo, que detuvo el sol, que estuvo con David cuando mató a Goliat, que estuvo con Daniel cuando estaba en ese foso? ¿Tú crees que Él mismo, el que resucitó Jesús de los muertos, ese mismo poder es tu Dios? ¿Lo crees? ¿Lo sientes? Aun cuando tiembla, aun cuando dicen cosas de ti, aun cuando sientes esa presión de actuar como todos actúan, ¿de verdad lo crees? Hoy puedes tomar una decisión. Dice: Señor, mi fe es débil. Soy muy movido o movida por la opinión de otros. Yo no quiero ser así. Hazme más como Daniel. Pon en mí un espíritu de excelencia. Yo quiero hacer las cosas bien, día tras día, cada decisión, cada palabra, todo lo que yo hago, quiero hacerlo para honrarte a ti. Porque sé cuando lo hago me vas a usar para ser una influencia y voy a cumplir mi propósito de vida en la esfera donde tú me mandas. Gracias, mi Dios, por tus promesas. Creo en tus promesas. Amén. Necesitamos levantar la fe aquí. Eso no es un momento de tristeza. Ese es un momento de escuchar el Espíritu Santo.
Y aunque tú no creas en ti, Él sí cree en ti. Y Él te está diciendo, ándale, joven, hazlo.